prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Economista, bienvenido. Usted tiene la palabra. ¿Qué podría pasar si no agarramos al toro por los cuernos? Don Gonzalo, muchas gracias y celebro que Eduardo esté aquí. Hemos coincidido últimamente, como con muchos otros economistas, sobre la gravedad del problema económico del Ecuador, que trasciende ya el tema ideológico. Hace poco decía en una entrevista que si usted tiene una gangrena y alguien le dice que hay que amputarse la pierna y uno dice esa es una receta ortodoxa, bueno, usted puede decirle ortodoxa, neoliberal, izquierdista, socialismo siglo XXI, es sencillamente lógica. Y en estos momentos hay cosas que son lógicas, ¿verdad? En junio del año pasado, en una panel en la Universidad Politécnica del Litoral, dije exactamente lo mismo. Si no se agarra el toro por los cuernos, viene una implosión de la economía, una caída de depósitos y recesión. Esas cosas se cumplieron. ¿A qué me refiero cuando digo ahora que si nuevamente no se agarra el toro por los cuernos, esto puede ser trágico? A que tenemos modelos como Puerto Rico o Grecia. Puerto Rico con 9 años de recesión, Grecia con 7, y la recesión, la caída del Producto Interno Bruto, no es una cifra que está por ahí en la cima del Cotopaxi. Los economistas sabemos, Eduardo podrá decirle que estaremos de acuerdo, que esas cifras de recesión tienen un impacto social. En una recesión, por ejemplo, caen los precios de las viviendas. ¿Quiénes compran los bienes raíces baratos? ¿Los que tienen dinero o los que no tienen dinero? Se perjudica entonces a los más pobres. ¿Quiénes pierden el empleo? ¿Quiénes no pueden pagar sus alícuotas, sus préstamos, sus hipotecas, su carro, su electrodoméstico? Y esto es lo que se está viendo en el país. Mire, usted ha entrado a un hospital y ve un aparato que está monitoreando al paciente. Y ahí ve luces, alarmas, y a veces hay 3 luces, 5 alarmas. Bueno, en la Reserva Monetaria solo existe la liquidez de los bancos. Y esto sucedió ya desde el año 2012, antes de la caída del precio del petróleo. Por lo tanto, el modelo es el culpable. No se actuó ahí, mire dónde estamos hoy. O sea, ahí están un montón de alarmas. En este momento esos instrumentos le ponen en sus ojos y le ponen en los ojos del presidente Correa. ¿Qué lee usted? La imprescindible, la urgente necesidad de primero, la primera medida económica que hay que tomar es reconocer el problema. Porque economistas como Eduardo Valencia, Mauricio Pozo, muchos otros, Abelardo Pachano, muchos economistas, han dicho aquí hay un grave problema y la respuesta ha sido no existe un problema, todo está bajo control, el gasto público es inversión. O sea, ¿por qué el único país que ha aumentado la inversión, el gasto público a niveles de 45% del PIB es el Ecuador y nadie más? Entonces, la primera cosa que hay que hacer es reconocer el problema. Y reconociendo el problema, aquí tenemos una crisis, ir a los organismos internacionales con un programa de largo alcance para reconvertir la economía ecuatoriana, para quitarle las amarras que se le han puesto al sector productivo, para impedir que siga esta asfixia de la producción, que venga capital extranjero, que vengan inversiones al país, que se quite ese 5% que tanto daño nos ha hecho, que el modelo se revierta, porque mire usted, no es el petróleo. Mire al Brasil, mire a la Argentina, socialistas del siglo XXI en igual problema y no son dependientes del petróleo. Pero nuestro país ya había producido
el problema de la dilapidación de la Reserva Monetaria para el año 2012. Es decir, ya el modelo había consumido las divisas del país sin ninguna reserva, sin ninguna precaución. Por eso es que estamos hablando y yo estoy proponiendo de que la dolarización ya sea blindada constitucionalmente. ¿Por qué? Porque ya vemos que las leyes, los 4 balances y todas las normas que dejaron los dolarizadores fueron cambiadas por el Congreso de acuerdo con el Ejecutivo para permitir que precisamente esas divisas que no eran del gobierno pudieran ser utilizadas. Sí, Alberto tiene toda la razón en decir que este es un problema que atañe a toda la sociedad, porque la sociedad es la que va a sufrir las consecuencias de este desastroso manejo económico del actual gobierno. Yo me acuerdo que cuando un enfermo estaba a punto de ser desahuciado, la palabra desahucio viene de ahí, a punto de morir, estaba en un estado de gravedad, se convocaba a una junta de médicos. Ahora ya no he vuelto a oír yo nunca más de una junta de médicos. Y evidentemente traigo a colación este concepto porque en este momento de gravedad del país es necesaria una junta de médicos, independientemente de su ideología, porque evidentemente antes que la ideología hay una medicina que tiene sus normas, que tiene sus principios y que debe ser de general aplicación en determinados casos y mucho más cuando el caso es de gravedad. Y porque creo sinceramente en eso, todo el mundo sabe y aquí nadie tiene por qué escandalizarse de que Alberto y yo tenemos discrepancias en la concepción, en la cosmovisión de la vida, pero eso es un problema que ahorita no viene al caso en la cuestión económica. Yo, por ejemplo, le acabo de escuchar un diagnóstico sobre la situación que yo lo comparto plenamente y no tengo ningún tapujo en decirlo, no veo ninguna razón. Discrepancias o no, lo importante es entender primero el problema, que la gente sepa, porque la gente es protagonista y tiene que ser protagonista. Aquí no podemos dejar este asunto a que maneje un individuo que, dicho sea de paso, nos gobierna, pero que no nos gobierna como un economista, nos gobierna como un político. Estamos gobernados por un político y no por un economista. Y además es un político populista, es un político que tiene un proyecto personal. Es un ¿Y muy ambicioso? Ambicioso, que quiere trascender, que quiere pasar a la historia, que le pongan nombres a los aeropuertos, a los edificios de UNASUR, monumentos por todas partes. Y que además ha convencido a su grey, es decir, a su gente, la palabra grey viene del pastoreo, a todos sus pastoreados, de que él realmente es la solución y que la gente le ha creído que es una verdadera revolución cuando tal revolución no existe, no hay tal. Es lo contrario, se han sentado las bases en el momento en que más recursos se ha dispuesto en la historia, se ha despilfarrado los recursos, yo lo he dicho en innumerables ocasiones, y realmente cuando un gobierno despilfarra tiene que asumir las consecuencias. En esta parte quisiera dejar claro que Correa ha sido uno de los que ha criticado severamente a algunos gobiernos democráticos que tuvieron que hacer ajustes a la economía después de que el gobierno previo despilfarró los recursos. Y como Alberto dice, un cirujano que tiene que amputar una pierna porque le cayó gangrena o hacer una operación de corazón abierto, no se le puede llamar de que este es un criminal ni cosa por el estilo. Está tratando de salvar la vida del enfermo y todos los grandes cirujanos son respetados en nuestra sociedad. Lo que él criticó, lo grave éticamente de esto, grave éticamente, es de que los gobiernos que tuvieron que corregir desafueros o desatinos o despilfarros de gobiernos previos no eran culpables porque tenían que restaurar los equilibrios macroeconómicos. Aquí éticamente la responsabilidad del actual gobernante es porque él tuvo la oportunidad de sacar a este país adelante con los 265 mil millones de dólares que recibió. Deberíamos ser una economía cercana a Suiza o a Noruega. Y sin embargo estamos entre las peores de América Latina, estamos entre los gobiernos de los pocos que hay de recesión en el mundo. Usted viene preocupado, dice usted, de la situación económica y de la tragedia que puede acontecer el momento que se nos vaya la dolarización. Economista. A ver, entendamos una cosa, la dolarización no es que se va. Mire usted que en Puerto Rico y Grecia no se ha ido. Puerto Rico es un país dolarizado, no tiene moneda propia, es un Estado libre asociado, y Grecia tampoco tiene moneda propia. Lo que sucede es que se entroniza, se perenniza un Estado recesivo, y eso es socialmente terrible. A eso es a lo que me refiero, que tenemos que evitar, porque coincidimos ya nuevamente con Eduardo, de que es la gente la que sufre. A ver, para mí,
hay que comenzar con armar un programa con los organismos multilaterales para obtener recursos. ¿Por qué? Porque esos recursos nos permiten sostener que no sigan cayendo los depósitos monetarios. No podemos arriesgar una sangría de liquidez que nos lleve a un problema de solvencia. Con ese programa creíble que tiene que contemplar recursos para transformaciones estructurales, como por ejemplo la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, usted pide recursos para eso. ¿Cómo puede cobrársele a las empresas un anticipo de impuesto a la renta cuando van a perder dinero? El IVA cayó 18% el mes de diciembre. 18% respecto a diciembre del año anterior. Tratemos de comprender la magnitud de esa cifra. Caída en las ventas de 18% y en enero repitió. Y durante todo el segundo semestre del año 2015 el IVA creció negativamente. Decreció respecto al segundo semestre del año 2014. ¿Cómo se puede decir que no hay una crisis con una caída tan brutal de las ventas? Y usted tiene muchísima más facilidad de reestructurar cualquier deuda luego de que hace un programa, tiene el aval de los organismos internacionales de que la economía... es creíble, como suele decir usted. Por supuesto, la economía es creíble, porque no podemos seguir con una economía que la proyectemos al futuro con 45% de gasto público respecto al PIB. Eso es insostenible en cualquier país, bajo cualquier circunstancia. Entonces, cuando ese programa recoja recursos, cambie la matriz crediticia, ¿por qué razón? Porque al usted recuperar la credibilidad, puede volver al mercado para, por ejemplo, estoy seguro que coincidiremos con Eduardo, deshacernos de los anticipos petroleros. Los anticipos petroleros es como prestar su sueldo. Y ojo, que se comenzaron a utilizar antes de la caída del precio del petróleo, lo cual demuestra, al igual que la reserva había desaparecido antes, la liquidez de la reserva, antes de la caída del precio del petróleo, los anticipos petroleros, esos créditos que son ya una última instancia, se utilizaron antes de que caiga el precio del petróleo. Entonces usted va, recupera la credibilidad, puede acceder al mercado, sustituye esa deuda que va muy en consonancia con lo que dice el alcalde de Guayaquil. Al eliminar esos anticipos petroleros, vuelve a mejorar su riesgo país porque la gente ve que usted está haciendo las cosas correctamente, puede reestructurar con mayor facilidad, puede entonces titularizar obligaciones como por ejemplo la cartera hipotecaria de los bancos para continuar un programa de viviendas, obtener recursos del mercado internacional. Si ya somos un país dolarizado, tenemos la ventaja de la seguridad cambiaria, ¿cómo podemos haber desperdiciado la oportunidad de conectarnos al mercado de capital poniendo ese 5% que es un anatema en una economía dolarizada? Es absurdo. Eso es como que usted quiera hacer agricultura y prohíba que llueva. Bueno, pero sin agua, ¿cómo va a ser agricultura? ¿Cuál es la materia prima del medio circulante ecuatoriano? Las divisas que vienen del exterior. En Colombia, en el Perú, usted tiene Banco Central que puede generar liquidez. Aquí no. Entonces, si yo necesito recursos externos para tener liquidez, la liquidez da crédito, el crédito da producción, la producción genera empleo y resuelve los problemas sociales, ¿cómo puedo poner un impuesto de 5% a la entrada de los capitales? Porque no es a la salida. Entonces usted revierte con ese programa, empieza a colocar recursos en el mercado y empieza una transformación ya de los sectores productivos tan necesarios, de estímulos a la producción, tan necesarios que la economía ecuatoriana está asfixiada, está sobreregulada. La economía no se la puede atar, no es que no hay que regular, no es que el Estado no tiene que supervigilar, claro que sí, pero no abusar de eso. Entonces, el inicio es ir a los organismos internacionales y estructurar un gran programa, que esto lo ha hablado Eduardo también, hizo un estudio que yo lo he citado muchas veces. ¿Cómo podemos aceptar que la deuda del Ecuador sea inferior al valor de los subsidios? Es decir, toda la deuda ecuatoriana se ha usado para dar subsidios. Claro, los políticos no quieren decir eso,
pero los subsidios hay que focalizarlos para que vayan solo a las clases más necesitadas, no a quienes no los deben recibir. Ahí ya comienza todo este programa de reconversión en el cual, aunque parezca horroroso, porque el Ecuador está adicto al gasto público, hay un gasto que no se lo puede cortar de sopetón de golpe, porque si al adicto usted le quita la droga, empieza a temblar y se muere. Hay que irlo dosificando. ¿Para qué? Para prevenir que no haya un desangre mayor del sistema bancario. No podemos arriesgarnos a que siga una caída de depósitos en el país. Entonces, un programa integral, comprendiendo todas las facetas de la economía ecuatoriana, que nos lleve nuevamente a confiar en la producción, a confiar más en los ecuatorianos que en el gobierno. Pero, ¿qué medidas cree usted que hay que tomar? Ya no hablemos en inspirarle al señor presidente, en asesorarle, sino, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Terminando con los espejismos ideológicos, sino con una gran realidad, porque de lo contrario parece que esta bomba va a explotar. ¿Y eso quién va a pagar? Sino el pueblo ecuatoriano, que no verá con quién desquitarse y terminará arrastrando a todo el mundo. Créame, si le quitan la dolarización al ecuatoriano, el ecuatoriano va a entrar en un desespero dramático. En realidad empecemos por la parte política, porque a mí me parece que la dirigencia política de todos los segmentos de la sociedad en este país es un desastre. Lo digo clarísimamente. Yo no veo conducción ni en el un lado, ni en el otro, ni en el tercero, porque todos están pensando ya en la cercanía de las elecciones, cuando en mi opinión este es un momento en que se debería posponer, inclusive si fuese posible, el proceso electoral para hacer un receso. Ojalá se pudiese convocar una asamblea constituyente o una consulta popular para que alguien se cargue del poder un tiempo y arreglar la economía, arreglar la política, reinstitucionalizar al país, descorreizar la economía, para que después de un año entremos a la contienda política y otra vez el país se divida. Porque lamentablemente la política partidista es eso, parten al país, se dividen en segmentos, en fin. El momento político es muy grave y yo veo realmente falta de conducción en todos los segmentos. No veo que estén preocupados de solucionar el problema. Los economistas sí vemos la gravedad del tema, como los médicos saben cuando se avecinan ya medidas mucho más de fondo, de alta cirugía para solucionar los problemas. Mientras tanto, todos los demás están buscando la elección de las federaciones de médicos y cosas por el estilo. Y yo le invito a Alberto a que cuando hablemos de soluciones pensemos en lo siguiente. Y estoy seguro que si es que conversamos un poco más, podríamos llegar a una propuesta, ojalá conjunta, de todos los segmentos de la sociedad, derecha, centro, izquierda, pensando en eso. No es lo mismo ajustar una economía, recuperar los equilibrios macroeconómicos a partir de una situación de gasto público baja, que a partir de una situación de gasto público enorme, despilfarradora, absolutamente inmanejable. No es lo mismo. Cuando la cosa es manejable y es pequeña, se pueden tomar medidas coyunturales, se puede recurrir al fondo, se puede recurrir a préstamos para pasar la parte de liquidez, para pasar el puente, porque se sabe que el problema no es muy grave. Pero como creo que todos estamos de acuerdo, yo lo he dicho insistentemente, el problema del país es un problema estructural, que se vienen acumulando los desequilibrios en el largo plazo. Son al menos 15 años, 20 años donde los desequilibrios se han ido agravando. Y por eso coincido en que no es el problema la baja del precio del petróleo, porque con petróleo alto o con petróleo bajo los desequilibrios ya estaban ahí. Entonces, el hacer en este momento una propuesta de, por ejemplo, adoptar un timbre cambiario sin corregir el problema fiscal excedentario enorme es una barbaridad. El acudir al Fondo Monetario Internacional en este instante a pedir créditos para solucionar el problema de liquidez de la economía y no el de solvencia, es decir, que las empresas recuperen su capital de trabajo, que los bancos recuperen sus depósitos, todo eso está muy bien. Son medidas evidentemente que pueden ayudar a eso. Pero si el problema estructural no se corrige simultáneamente con el problema coyuntural, lo coyuntural no resuelve el problema estructural. ¿Qué estructural se ha agravado en la época de Correa?
los desequilibrios estructurales no se pueden corregir en corto plazo, porque sería lo mismo que si yo hiciera caso a la sugerencia de Alberto este rato, de ir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario seguramente va a venir, me va a hacer un programa económico, me va a dar la plata, pero estando este gobierno presente, el gasto público no va a disminuir. Uh-huh. Los economistas hablamos, cuando uno toma una medida, cuáles son las condiciones necesarias, que pueden ser unas, por ejemplo, el pedir un préstamo para salir de un bache, y las que son suficientes. No es lo mismo corregir solo lo necesario, sino también lo suficiente. Cuando una medida reúne las condiciones de necesarias y suficientes, hay que ir inmediatamente a hacer un programa. Entonces, mi punto de vista es este. Primero hay que obligar al gobierno a que disminuya el gasto público autónomamente sin recurrir al fondo ni a nadie, porque lo puede y lo debe hacer. Porque es su responsabilidad ética con la sociedad y con los más pobres de los que dice defender. ¿Qué medida? La que acabamos de hablar hace un rato, por tomar puntualmente. Hay que en este momento levantar los subsidios. Los subsidios a la gasolina, lamentablemente se comieron 40,000 millones de dólares que fueron a las clases altas y no beneficiaron a los pobres. En un gobierno que se dice revolucionario, esto es un anatema. Es una falta del respeto a la sociedad. Son 40,000 millones de dólares que he dicho, para conectar mis análisis, que he dicho que si se hubieran cobrado a la gente que podíamos pagar, porque yo también tengo un auto que hubiera podido pagar, y mi mujer debía haber pagado si quiere tener un auto, y todos absolutamente, si se hubiera cobrado, como eso proviene de un subsidio que nace del comercio internacional por la importación de derivados, esa plata, si a mí me hubiera consultado el presidente de la República o cualquier colega, yo hubiera dicho que eso pase a engrosar el nivel de la Reserva Monetaria Internacional. Claro. Si es que esos 40,000 estuvieran en este rato en la Reserva Monetaria Internacional, no estaríamos en la crisis que estamos ni estaríamos dudando de la dolarización, por favor. Y entonces ahora, evidentemente, todavía queda, porque seguimos pagando subsidios, ahora exactamente no sé, pero son algunos miles de millones de dólares que seguimos pagando por subsidios a los derivados. Y en este momento un economista responsable debía haber hecho, aunque sea en esa parte, ayudar y colaborar a que eso suceda. Públicamente he dicho 1000 veces que en el gasto público tan enorme, que en la parte del gasto corriente asciende ya al 81%, las 4/5 partes del gasto acumulado del sector público no financiero, las 4/5 partes son gasto corriente. Y en ese gasto corriente hay un rubro del mantenimiento del aparato estatal que es brutal, Me parece que la cifra es de alrededor de 25-30 mil millones de dólares acumulados en todo este periodo, que prorrateados para cada año hay por lo menos 5,000 millones de dólares anuales que se pudieran suprimir de raíz: las sabatinas, las consultorías, los viajes, los aviones, todo el despilfarro que hay, que es brutal. Los cócteles, el gobierno criticó a las momias cocteleras de Cancillería y todas las semanas le vemos al hombre bebiendo con los deportistas, con la iglesia, con los invitados al palacio, con los cantantes, con todo el mundo. Entonces, y yo personalmente, si tengo que hacer una sugerencia seria, primero obligar que una junta de médicos, que desde el Congreso, que desde los partidos políticos se unan, que hagan un gran cónclave y le obliguen al gobierno a reducir dramáticamente el gasto público ahora, no mañana, ahora. Mientras siga el presidente de la República actual manteniendo ese gasto público, no habrá forma de que ningún fondo monetario ni nadie ayude. Condición necesaria y suficiente para poder arreglar el problema ahora es que se vaya el presidente de la República, que abandone el poder y que ninguno de los de su jorga continúe gobernando. Ustedes me dirán, eso es imposible. Obvio que es imposible. En consecuencia, no se va a cumplir la condición necesaria y suficiente. ¿Qué es el costo de ese asunto? Que el desequilibrio va a seguir agrandándose, porque el hombre no está tomando el toro por los cuernos, para seguir la frase de Alberto, no está tomando el toro por los cuernos. Lo que quería mencionarles algo importante. El señor presidente está diciendo a los privados que ellos tienen que crear reservas, no el gobierno. Es una barbaridad. Que los privados tienen que hacer reservas, que él no tiene por qué hacerlo, que en dolarización el Banco Central no puede hacer ese tipo de reservas. Es lo que le sale a decir literalmente Mauricio Pozo. Entonces, ¿en qué quedamos?
el señor presidente como que o nos miente o simplemente no entiende esta conducta que tiene que ser simultánea de lo público y lo privado. Yo ahorita lo que le estoy diciendo es que si es que tiene algún grado de conciencia con el país y de patriotismo, que por favor deje el poder. Y que deje una manera y que los sectores políticos inmediatamente vean una manera de hacer una transición para que se pospongan las elecciones por un periodo. O sea, pero iríamos a una anarquía. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir a una anarquía? Ya porque pasó estamos en una época desinstitucionalizados. un gran... Y seguramente le haría a usted un favor al presidente. Porque lo que quiere venir es con cara limpia a reclamar el poder en el 21. Yo leí el artículo de Antonio Tramontana que me impresionó sobremanera. Una cosa es querer que él afronte el tema. Y si vamos a querer que él afronte el tema para que se desgaste políticamente, no lo vamos a ver. Porque él no va a tomar las medidas que se necesitan. No lo va a hacer. Es una cuestión clarísima. En la otra alternativa es entonces esperemos que termine y que la cosa se siga deteriorando en estos 15 meses que faltan. 15 meses es la cuarta parte del periodo normal que la Constitución determina para que rija un presidente. Es decir, el doctor Rodrigo Borja tenía 48 meses, 12 meses es la cuarta parte y eso es lo que falta para que el señor Correa siga gobernando. Si es que eso sucede, no van a haber medidas, no va a hacer caso a nadie, va a tomar medidas a tontas y a locas como está haciendo. Yo dije que pateaba con las dos piernas, porque en el discurso aparece muy de izquierda y con la otra juega con la derecha. Es nada más obvio que está pidiendo la ayuda a los bancos, que ellos sean los que hagan ahorro, cuando durante 9 años los fustigó, los denostó, que si hubiera cambiado de actitud desde el principio y hubiera solicitado el concurso de la empresa privada para que sus ahorros los traigan e inviertan, el Ecuador no crecería las tasas mediocres del 4% en promedio que tenemos ahora, tendríamos el 6, el 7 o el 8, porque aquí en una economía sacamos adelante todos, cuando todos jalamos la carreta para adelante, el sector público y el privado, los países se desarrollan y los beneficios llegan a todos los segmentos de la sociedad. Si se le acusa a la banca que está actuando, a la banca privada obviamente, que está actuando de una manera muy conservadora, que se está casi cohesionando con el gobierno para crear una atmósfera de contracción económica. Y entonces... la banca lo que ha sido es extremadamente prudente. Sí. Y entonces, sin la prudencia de la banca, esto ya estuviera en la lona. Es correcto. La banca ha sido muy prudente. De hecho, como lo dije, la única liquidez que existe en el país es la que la banca ha acumulado. La ha preservado, sería un término mejor. Coincido con Eduardo en lo del gasto público, pero ¿por qué yo pongo énfasis en un programa con los organismos multinacionales, multilaterales? Porque hay tal cantidad de atrasos en la economía que si no se los resuelven, la deuda al IES, al BIES, al ISFA, a los contratistas, a las petroleras, se contrae más el gasto público, no se paga eso, hay un colapso de la economía. Entonces, tiene que ser un programa que mire todo, la reducción del gasto público, pero pagando las cosas que están, porque el presupuesto no contempla todas las cosas que se deben. En el presupuesto no se contempla lo que se le debe a las petroleras, en el presupuesto no se contempla lo que se le debe a los hospitales y clínicas privadas, lo que el IES debe, porque a su vez al IES le deben. Entonces, o rompemos esa enorme cantidad, que es otro de los problemas, transparencia, esa enorme cantidad de cifras que no están transparentadas, o las resolvemos, o es lo que yo estoy diciendo, esto va a ser catastrófico, porque si eso no se paga, ¿Cómo? Para efectos, don Gonzalo Eduardo estará de acuerdo, para efectos de lo que es la cadena de pagos, la recesión, el impacto sobre la actividad de los ciudadanos, da igual que un municipio no le pague a un contratista a que el gobierno no le pague a un contratista. Porque hay alguien impago que no le paga al banco, que no paga a sus trabajadores, que no paga a sus obreros. Entonces, la cadena de pagos de la economía está rota, está destrozada, porque todo el mundo debe. Los municipios deben porque el gobierno no le da plata. El IES debe porque el gobierno le debe plata. El ISFA debe, no puede dar préstamos a sus afiliados porque el gobierno le debe plata.
Las petroleras deben porque el gobierno les debe plata. Entonces, ¿cómo puede decirse que no hay una crisis y que sencillamente las cosas van? Es que no es que el gobierno está reduciendo el gasto. El gasto se le está reduciendo. Y esto es muy importante. Pero es porque ya no hay plata. Es que una cosa es que cuando se me van los dos motores del avión, yo soy piloto, el avión se vaya en picada porque se va. Y otra cosa es que yo lo planee en la emergencia para ponerlo lo más despacio posible en el mejor lugar posible. Eso es lo que usted tiene que hacer en una situación como esta. Administrar la crisis, no dejar que la crisis lo arrastre. Entonces, en ese sentido, yo creo igual que hay un problema estructural que tiene que ser resuelto, pero que es urgente. Mientras eso se ataca, también lograr que se paguen las cosas que se deben, obteniendo recursos para que la economía sencillamente no colapse. A ver, ¿cuánto se debe de deudas flotantes del presupuesto? Unos dicen 2.000, otros 2.500, otros 3.000. Tomemos el promedio de 2.500. ¿Cuánto se han sobreestimado los ingresos tributarios del presupuesto? No sé si Eduardo coincida conmigo que los ingresos están sobreestimados. 2.500 a 3.000 millones. Ahí tenemos ya casi 6.000 que no están contabilizados. O sea, si esto no se resuelve, es catastrófico. Y lo más triste, mire, esta crisis tiene dos cosas muy tristes. Nunca debió darse. Un ejemplo, la cifra que mencionó Eduardo, si los subsidios no se hubieran dado a quienes no se los debieron dar. Si se hubiesen hecho reservas, si se hubiese atraído la inversión extranjera, si no había ese 5% que la limitó. Esa es la primera tristeza. Y la segunda tristeza es que pudiéndose sacar al país adelante, no se lo está sacando por razones políticas. La dolarización... Política, porque enseguida yo no le voy a caer con la pregunta esta de que si quiere o no ser candidato a la presidencia. He dicho en todas las entrevistas que estoy preocupado de la economía del país. Lo que hemos hablado, Eduardo y yo aquí, no lo dicen los candidatos. Mire, que candidatos que están en la pelea dicen que les cortan el brazo y no cortan los subsidios. Entonces, ¿por qué? Porque hay una encuesta que manda, y sea esta entrevista el momento para insistir. Debemos tener grandes objetivos económicos nacionales que estén por encima del manoseo político, o el país no va a ir a ningún lado. Hablarle a la gente no lo que quiere oír, lo que debe oír. Para que entienda lo que sería una desdolarización. No. ¿Cómo comenzaría todo esto? Las señales de una... ¿No quiere usted hablar de eso? No, yo es que creo que el país no se desdolariza. Grecia, mire a Grecia, tiene tantos años. ¿Cómo desdolariza? ¿Con qué billetes? No. Lo que hay es... Yo sí le digo cómo... gran recesión. No. ¿Y si ya no hay medios de pago? Usted, mire, Grecia no los tuvo. Cerraron la economía. Don Gonzalo, yo he gritado el problema en la caída de los depósitos. He insistido en el tema. Pero no es que llega un momento en que la dolarización se va. Llega un momento en que, como en Grecia, usted tiene un caos, pero ahí siguen con el euro. Un comentario, Alberto, al respecto, si me permite, Gonzalo. Sí, Eduardo. El problema de Grecia es que, en efecto, siguen teniendo euros. Pero tienen una deuda externa monumental que, acumulada en los 5 o 6 últimos años, si la cifra no me es ingrata, más de 400.000 millones de dólares le han dado la no es comunidad tanto, económica pero europea. sí es una cifra alta, Eduardo. Pero el servicio de la deuda griega, al igual que la japonesa, es menos grave que la ecuatoriana. Pero el problema de la deuda ecuatoriana, porque la deuda ecuatoriana está en tan corto plazo, en tan mal estructurada, que su servicio es terrible. El problema es la estructura de la deuda. El Ecuador debe 40% del PIB. Japón más del 200%, por el servicio de la japonesa es menor. Pero a mí lo que me preocupa es eso, de que ahora abramos las fuentes de deuda, empieza a entrar la deuda, y como no van a haber las soluciones estructurales y coyunturales que se supone deben hacer, se siga acudiendo la deuda porque la hemorragia hay que pararla. Así y pase lo que pasa en Grecia, en donde no se produce, no se generan exportaciones, ya no hay ni turismo, solamente hay deuda,
y volvamos a las crisis de los años 80 cuya experiencia ya la tenemos. Coincido contigo en eso. Yo he dicho, ahí el cambio estructural tiene que acompañar al influjo de liquidez. Y antes de que se vaya Alberto, porque no quisiera que crea que he aprovechado de su salida para decirlo, yo me he opuesto a la salida de la dolarización, porque en mi opinión, hacer un tipo de cambios múltiples, que ya este gobierno los ha introducido, claro, ya están allí, el oficializarlos, haciendo un timbre cambiario para que los exportadores reciban un mayor valor que los importadores, que a la larga no es otra cosa que transferencia de los ahorros de la gente, de su ingreso, a través de los importadores hacia los exportadores, para mí es volver a la época de los grandes cacaos, que tú sabes bien en la historia que fue. ¿Usted y en mi opinión, con lo del timbre al señor presidente? No, yo propuse el timbre dentro de 21 medidas, de 21 acciones, como una medida temporal. Sigo creyendo que bien aplicado puede ser útil temporalmente, mientras se estabilizan ciertas cosas del comercio exterior, pero aislado y fuera de contexto, lo he dicho también, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Para que no le digan que ha coincidido mucho con el economista Dají. No me preocupe, sí, no más bien. El país está por encima. Técnicamente, ¿qué diferencia establece usted? Porque en el tema, por ejemplo, de que los cambios tienen que ser estructurales y urgentes, y además que ganen en credibilidad, porque de lo contrario, ¿usted cree que el señor presidente es el que puede dar esa garantía? ¿O por el contrario se necesita, como usted pide, una renuncia del primer mandatario para que sea otro el personaje? ¿Esto lo va a acusar de golpismo en radio? ¿Qué nombre le pondrán? Es medio complicado el asunto. Pero usted no confía que con el presidente Correa las cosas van a cambiar, pues si usted le está pidiendo la renuncia. En Venezuela el 80% de la gente le pide la renuncia a Maduro y no renuncia. En el Ecuador un porcentaje semejante. Yo interpreto al pueblo. Que me digan golpista me preocupa un rábano. Que me digan que yo estoy de acuerdo con Alberto en los diagnósticos fundamentales y en la visión de que esto se acerca a una catástrofe, realmente me complace saber que dos ecuatorianos podemos ponernos de acuerdo porque el país está por encima de las ideologías. Ernesto Sábato, antes de morir, escribió un libro que decía, antes del fin, escribió, y el diario El Universo publicó una entrevista en Buenos Aires que le decían a Ernesto Sábato, le decían, ¿y usted realmente no cree que las ideologías han llegado a su fin? Las ideologías. Y decía, sí, yo creo que las ideologías han llegado a su fin, pero no los ideales. Yo por mis ideales moriré luchando por ellos. ¿Qué es la diferencia entre una ideología y un ideal? La ideología es envasada para que un caudillo la considere y la venda y la aplique como tenemos actualmente en el gobierno. Y los ideales los tenemos todos, y los ideales de paz, de justicia, de libertad, de redistribución del ingreso los compartimos todos. ¿Por qué nos tienen que dar reenvasando en una lata que se aplique una ideología para que venga un caudillo, se apropie de ella y crea que eso es lo único que vale y que hable ex cátedra? Absolutamente no. Por eso es que creo que realmente es importante el que dialoguemos, es importante el que profundicemos, que algún rato alguien del gobierno entienda, alguien honrado si todavía quedan, que hay que conversar, pero para sacar adelante al país y no para sacar adelante a su partido. A nosotros no nos interesa si viene Alianza País o cualquier otra ideología política a gobernar. Nos interesa que vengan gente que pensando en el país actúen éticamente. En este gobierno las 2/3 partes de la gente no tiene empleo productivo porque tan malo es el desempleo que el empleo inadecuado. Antes le llamábamos desempleo disfrazado. Entre el desempleo y el desempleo disfrazado, 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen empleo productivo. Esto es un fracaso de este gobierno, del fracaso del modelo definitivamente, como lo es en Venezuela, como lo es en Bolivia, como lo es en Argentina y como lo es en Brasil. ¿Cuál debe ser o quién debe ser el primero? ¿Nebot, usted o Guillermo Lasso? Los candidatos de la derecha. El primero debe ser la solución del problema económico del Ecuador, porque ningún ecuatoriano podrá acercarse a Carondelet con una economía destruida. Preocupémonos, don Gonzalo, de la economía del Ecuador, preocupémonos de que la crisis no le pegue a los más pobres,
preocupémonos de que no suba más el desempleo, que no cierren empresas, preocupémonos de que la economía no se desequilibre al punto de que esto sea caótico. Esa debe ser nuestra primera obligación. Les agradezco mucho nuevamente. Esta es Democracia, la noticia libre.